21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, de esta palabra acerca de la misión de los 12, ¿cierto? Y el Señor les dijo que vayan a las ciudades, que vayan a distintos lugares a predicar el Evangelio. Y yo les explicaba que era necesario que entendamos que nosotros como iglesia tenemos una teología dispensacional, ¿ya? Yo sé que hay algunos hermanos que no entienden este término, otros lo entienden muy bien, ¿me entienden? Pero hay hermanos que no entienden esto. Yo creo que en algún momento, queridos hermanos, vamos a tener que hacer algún estudio bíblico para explicar con lujo de detalle qué significa que nosotros adherimos a la teología dispensacional y no a la teología del pacto, ¿ya? Que en la teología dispensacional nosotros esperamos a Cristo en el arrebatamiento, ¿ya? Esperamos a Cristo en el arrebatamiento, esperamos que el Señor aparezca en cualquier momento. En las redes sociales casi todos los meses hay alguien dando una fecha cuando Cristo va a venir en 4 meses más, o otro que va a venir en tal año, otro. Todo eso es falso. La Escritura dice que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo vendrá. Pero de que vendrá, vendrá. ¿Cierto? Y como le decía el escritor de Hebreo a los hebreos, le decía, todavía un poquito y vendrá. Esperen un poco y vendrá. Y no va a tardar. ¿Cierto? Esperamos al Señor. Esperamos al Señor. Esperamos, hermanos, un periodo después de la venida del Señor, cuando Cristo venga en el arrebatamiento, la iglesia va a ser llevada al cielo, ¿cierto? La iglesia, toda la iglesia de Cristo va a ser llevada al cielo. Y en el cielo va a ir a las bodas del Cordero. En el cielo va a ir al tribunal de Cristo a recibir premios, galardones y recompensas y a ser presentada ante Dios. Pero aquí en la tierra, mientras eso pasa, aquí en la tierra va a haber un periodo de gran tribulación. Amén. Un periodo difícil. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque esto es muy necesario darlo como contexto al mensaje de hoy día. ¿Ya? Al mensaje de hoy día. El Señor manda a sus discípulos a predicar, pero los manda a predicar a las aldeas y poblados de Israel. No los manda a predicar a los gentiles. ¿Me entienden? Si leemos acá, dice el 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Entonces, amados hermanos, el Señor manda a estos 12 y después a los 72 a predicarle a los dispersos de Israel. Amén. Amén. Y les dice que no lleven alforja, que vayan libres de equipaje y libres de comida para el camino, porque el obrero, dice, el digno de su salario, les van a dar de comer y les van a dar de vestir, pero también los van a perseguir. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y esa frase es fuerte, hermano. Imagínense que usted va a predicar todo lleno de amor a un mundo hostil. ¿Se acuerdan cuando Esteban le predicó a la gente? Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, y las personas rechinaban los dientes de ira al escuchar a Esteban. Y uno dice, pero ¿cómo? Si este hombre estaba lleno de la presencia del Señor predicando, podría haber tocado los corazones de aquellos.
Ni aún Esteban lo entendía, porque Esteban les dijo, ay de ustedes que siempre resisten al Espíritu Santo. Siempre están resistiendo al Espíritu Santo. ¿Se imagina, hermano, que cualquiera de ustedes está parado en un lugar lleno de la presencia de Dios predicando y la lógica es que todos se conviertan, ¿cierto? Pero en lugar de que todos se conviertan, se le van todos encima. Y entonces el Señor les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Era una imagen que los israelitas tenían muy clara, porque ellos creían que Israel era una nación oveja en medio de las naciones lobos. Y hasta el día de hoy Israel tiene esa noción de que ellos son una nación oveja en medio de naciones lobos. Algo de razón tienen, ¿cierto? Con todo lo que pasa. Pero el Señor usa esta imagen que ellos tienen, esta ilustración que ellos tienen, la usa para sus discípulos y la predicación. Sí, ¿verdad? El Señor les bendiga. Amén. Pero una cosa es que a usted lo persigan en la calle, que a usted lo persigan en su nación, que a usted lo persigan en todos los lugares, a que a usted lo persigan en su casa. Esa persecución yo creo que debe ser la más dolorosa. Porque usted como un hijo de Dios quiere que su familia venga a Cristo. Y su familia quiere que usted deje de seguir a Cristo. Entonces eso va a provocar para muchos hijos de Dios, ya lo ha provocado y provocará hasta que Cristo venga, persecución intrafamiliar. Qué tremendo, hermanos. Porque yo espero que un desconocido me abofetee por la causa de Cristo, pero que alguien que me ama me abofetee por la causa de Cristo, eso no lo espero. ¿No es así? Como el mismo Señor Jesucristo dijo, el que comía conmigo el pan, el que untaba su pan, levantó contra mí. ¿Cierto? Su mano se fue contra mí. Entonces, esto, amado hermano, es importante de entender y de saber. Anita, venme mi celular, por favor. Esto es importante de entender y de saber, querido hermano. Viene siempre que usted le sirve a Dios y su familia no, va a tener persecución. No lo van a dejar orar, tranquilo. Va a tener que orar a escondidas. Va a tener que escuchar alabanzas con audífonos ahora que se puede. Va a tener que leer la palabra a escondidas. No va a poder dar su testimonio público a su familia. Aquí dice, porque el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Los harán morir. Entonces, hay otro texto en Lucas 12, cuando el Señor Jesucristo dice, fuego he venido a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Y allí no está hablando del fuego del Pentecostés, está hablando del fuego de persecución. Amén. Hermano, en el Señor, el fuego de la prueba. Entonces, amado hermano, ¿ha sentido usted esta persecución en su hogar? Sé que algunos de ustedes sí. Sé que algunos de ustedes sí, y que es difícil, que es muy difícil. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, este versículo no está hablando de la salvación del alma, está hablando de la salvación de la persecución. ¿Ya? Porque ese es el contexto que encontramos aquí. ¿Cierto? Seréis aborrecidos por todos, mas el que perseverare hasta el fin, en esta prueba será salvo. Pero ojo, que en el contexto de una persecución firme y dura, ese fin es la muerte. ¿Por qué? Porque dice, ellos se entregarán a la muerte. El Padre entregará a la muerte al Hijo. ¿No lo dice así? El Señor le bendiga, amado hermano. Ahora no tenemos esta realidad, pero sabemos que hay persecución en muchos lugares hoy día. Yo recuerdo, hermanos,
cuando yo llegué al Evangelio, hace años atrás, también llegamos los primeros y en la casa todavía no llegaban bien. Y era difícil porque en la casa de pronto había una tomatera y uno no tomaba, o había una pelea y uno no peleaba, o había algo y uno no participaba. Y le decía, pero ¿por qué no participas de esto? Porque cuando el Señor toca su vida, lo transforma completo, pues amado hermano. Lo transforma completo, hace un cambio radical en su vida. Pero si usted decide vivir un evangelio a medias y decir, ¿sabe qué? Yo voy a agradar a Dios y a mi familia, no lo va a poder hacer. El Señor les bendiga. Ahora, pastor, ¿usted nos está aconsejando que nos rebelemos? No, mi hermano. Le estoy aconsejando que viva su fe, pero genuinamente. Y el Señor le dará a usted la victoria, porque la persecución que usted puede tener hoy día en su hogar no es comparable a la persecución que está hablando acá la palabra. Usted posiblemente tenga discusión con su esposo, con su esposa, con su hijo por el Evangelio, ¿cierto? Pero no es una persecución a muerte lo que usted está viviendo en su casa. La palabra del Señor dice, en este caso, para los que son únicos creyentes en el hogar, escúchenme bien, vivan bien el Evangelio, vívanlo genuinamente, ¿cierto? Y compórtense a la altura de un buen cristiano. Y las mujeres, dice, ganen a sus esposos sin palabras. Entonces, ¿qué significa eso? Sin palabras. Que no le estén predicando todo el día. Porque lo único que van a lograr es irritar al esposo. ¿Me entienden? Que no le estén orando ni ungiéndolo, porque hay algunos hermanos que son así, por favor, que el pastor le aconseja, vaya y únjanlo y ahí ténganlo. No, hermano, no hostiguen a los que no son cristianos, pero con su buen comportamiento ganarán a los que no son cristianos. Eso es lo que dice. Amén. Con su buen comportamiento ganarán a los que no son cristianos, sin palabras. No una predicación verbal, sino una predicación de vida. Amén. Vivir a Cristo. Y cuando su esposo, su esposa, sus hijos vean que usted está teniendo un cambio hermoso y que usted está, hermano, feliz, que usted está contento, que usted está contenta, hermana, ellos también van a querer esto. Y de repente se van a acercar a usted y le decir, mamá, ¿puede orar por mí? ¿Cierto? ¿Puede hacer esto? Papá, ¿puede hacer esto por mí? Y ahí usted va a notar que su vida está viviendo aquí. Y que está impactando a su entorno. Amén. Pero si usted decide ser mundano con su familia para agradarle y ser cristiano con los cristianos para agradarle, usted no provocará impacto en ningún lado y su familia va a decir, no, sí, mi esposa va a la iglesia, pero no es muy cristiana, parece. Ellos mismos lo van a decir. Sí, ¿verdad? O mi esposo lo va, pero no es muy cristiano. No. Cuando usted viva a Cristo en su familia, cuando usted trabaje para el Señor, haga las cosas que pueda hacer para el Señor en el contexto de su vida única en esa familia de cristianos, el Señor cumplirá una promesa que es, cree tú y serán salvos tú y toda tu casa. Amén. Qué hermosa esta promesa, hermanos. Amén. Yo me acuerdo de nuestro hogar hace muchos años atrás, mi hermana Sandra fue a la iglesia, nadie más fue, después la hermana Sandra dejó de ir un tiempo y el Señor nos volvió a llamar a los jóvenes de la familia y perseveramos y el Señor llamó a todos en la casa. Amén. Pero después de un tiempo, no al tiro. Y qué hermoso es ver cuando van llegando al Evangelio las personas, hermanos. Ahora, en el contexto de esta palabra, la persecución es una persecución nacional, pero la persecución se acrecenta, hermanos, en el hogar. Si tuviéramos una persecución del pueblo cristiano aquí en Chile, muchos de nuestros familiares también nos perseguirían y nos entregarían. Porque habría una persecución al pueblo de Dios. Como lo que está pasando en México, en Nicaragua y en muchos países más. Una persecución.
Y uno no esperaría que lo entregue el esposo, la esposa a los hijos, pero lo harían. Porque cuando Dios permite una persecución, un espíritu fuerte se desata y se empieza a perseguir al pueblo de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿está preparada nuestra fe, está preparada nuestra vida para una persecución? Una persecución que incluiría entregar nuestras vidas y de esa forma ser salvos de la persecución. El Señor les bendiga. Amén. Sigamos. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hermanos, Elvis Carballosa es un gran predicador español, ¿ya? Elvis Carballosa dice de este versículo que es el más difícil de interpretar, ¿ya? Y él escribió un comentario a Mateo de 2 tomos, por mano, imagínense. Se dedicó a escribir el libro de Mateo, a comentarlo, 2 tomos tremendos. Samuel Pérez Millo dice que este versículo es el más difícil de interpretar. ¿Y por qué? Leámoslo de nuevo, dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora yo quiero explicar lo siguiente. Por eso que he hecho énfasis la semana pasada y esta, que nosotros estamos bajo un marco de teología dispensacional. La teología dispensacional, y escuchen lo que voy a decir. ¿Están atentos? Ya. Yo sé que en internet usted va a encontrar un montón de predicadores que dicen, no, esa teología no es de Dios, y otros que van a decir que sí. Hermanos, yo le estoy leyendo la palabra del Señor. Escuchen. Cuando Cristo estaba predicando, predicó primero a Israel. Mandó a predicar primero a Israel. Y presentó el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hermano del Señor, fue rechazado. El pueblo de Israel lo rechazó. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? El pueblo de Israel, la nación de Israel, rechazó a Cristo y su mensaje. Esto es Mateo capítulo 12, hermano, versículo 22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será aquel hijo de David? ¿Qué decía la gente de Cristo? ¿Será el hijo de David? O sea, estaban reconociendo al Mesías, ¿cierto? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que la nación de Israel con sus representantes rechazaron a Cristo. En lugar de reconocerlos como un enviado del cielo, el ungido de Dios, el Cristo de Dios, dicen que es el hijo de Belcebú, que es el hijo de Satanás. Lo rechazan como rey. Qué terrible, hermano. Esto es muy terrible. Entonces, como el Señor fue rechazado, el Señor ahora les dice lo siguiente, en el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y entonces, ¿cuál era la señal de Jonás? Que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿cierto? Después, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. ¡Oh, qué terrible, hermano! Jonás no quería ir a predicar, se le arrancó a Dios. Se fue en una nave hasta España, hermano, y allá dijo, acá Jehová no sirve, allá nomás en Israel sirve Jehová, acá no hay Jehová. Y allá lo tomó el Señor, en España, y lo trajo de vuelta a predicar a Nínive. Y se convirtieron los ninivitas a la predicación de Jonás. Y ante la predicación del mismo Hijo de Dios, Israel ni se inmutó. Qué terrible, hermano, qué terrible. Está predicando el Hijo de Dios y nosotros decimos, si viéramos a Jesús, nos arrodillamos y vamos de guatita a la presencia del Señor. Y aquí Israel lo rechazó. 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El Señor les bendiga. Rechazaron al Señor. Aquí está claro que lo rechazaron, y el Señor, ¿qué les hace? Un juicio. Y cuando crucifican al Señor, esto a mí me impacta y me duele mucho. Cuando crucificaron al Señor, los escribas y fariseos le dijeron a la gente que diga lo siguiente: que su sangre sea sobre nosotros. ¿Usted diría algo así del Señor? Que su sangre, hermano, qué fuerte lo que dijeron. ¿Sabe? Yo no lo diría ni de ningún ser humano, que la sangre de ese ser humano, yo me hago responsable de la muerte de él, yo lo maté. ¿Cómo voy a decir esto? Pero ellos dijeron, no, nosotros somos los responsables de la muerte de este. Eso significa que su sangre sea sobre nosotros. ¡Qué terrible! Lo odiaron al Señor. Entonces, como odiaron al Señor, el Señor ahora se vuelve a predicar a toda la gente de todas las naciones. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo lo dice Juan? A lo suyo vino, a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Su ministerio a Israel como rey. Pero los suyos, ahora esa nación, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Israel era hijo de Dios por naturaleza. ¿Me entiende? Pero ahora todos los que creen en Él, nos dio potestad de ser hechos hijos. Gloria al Señor. Somos hijos de Dios. En este momento Israel rechaza al Señor y nosotros venimos a ser hijos del Señor. Entonces, en el capítulo 13, Mateo comienza con una fórmula extraña. Nos sigue, aquí hay un paralelo y nos sigue el libro como venía. El Señor da 7 parábolas. En el capítulo 13, parábola del sembrador, hermanos, parábola del trigo y la cizaña, parábola de la semilla de mostaza, parábola de la levadura, parábola de la cizaña, parábola del tesoro escondido, parábola de la perla de gran precio, parábola de la red, parábola de tesoros nuevos y viejos. 7 parábolas, hermanos, que da aquí el Señor. Y sabe que estas parábolas son para la iglesia. Es decir, el Señor dejó de ver a su pueblo Israel en el 12 y se vuelve para construir una iglesia. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Entonces, estoy tratando de ser lo más sintético posible. Entonces, si el Señor se vuelve a su iglesia, en Mateo 16, 18 le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermano, ¿sabía usted que los israelitas tenían asambleas y a sus asambleas las hacían fuera de la ciudad? Muchas asambleas, porque en la ciudad estaba el Sanedrín y estaba la sinagoga, pero cuando querían conversar cosas, hermanos, que les importaban, salían afuera y esas asambleas se llamaban eclesias. Eclesias. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca yo fundaré mi asamblea, mi iglesia. ¿Me entiende? Afuera
de la ciudad, no dentro de la ciudad de Jerusalén, sino afuera edificaré mi iglesia. Y a mi iglesia entrarán todos de todas las naciones. Cuando Cristo muere en la cruz, deja establecido que 50 días después iba a venir el Espíritu Santo. Dice, no mováis de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de Dios. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? 50 días después de la Pascua, vino el Espíritu Santo sobre los 120 y fueron llenos del poder de Dios. Y ahí comenzó la iglesia de Cristo. Cuando comenzó la iglesia de Cristo, esta iglesia de Cristo generó un paréntesis en la historia de Israel y Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Cierto? Esta iglesia generó un paréntesis. Ahora Dios está viendo a la iglesia y a la nación de Israel no le está viendo. En términos proféticos. Hermanos, cuando Cristo vuelva por su iglesia y se la lleve en el arrebatamiento, todo el sistema profético se va a volver nuevamente a Israel. ¿Ya? Y la iglesia habrá sido un paréntesis dentro, hermano, de la economía profética de Dios. ¿Me siguen? Y se va a reanudar todo el plan que el Señor tenía con Israel. ¿Me están siguiendo, cierto? Esto lo he dicho en otras ocasiones. Ahora, es aquí donde cobra sentido el texto que dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, que en el periodo, la iglesia, fueron 2000 años, 2000 y tantos años, los que Dios quiera, se la lleva el Señor y se reanuda el ministerio de Dios con Israel. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Ir a predicar a todas las aldeas de Israel. ¿Por qué? Porque en Israel no creen hasta el día de hoy en el Hijo del Hombre. ¿O me equivoco? No creen. ¿Y a quién se va a predicar? ¿A quién creen ustedes que se va a predicar? ¿De quién se va a hablar? De Jesucristo. Pero de este como traspasado. Señor les bendiga. ¿Sabían ustedes que 400 años antes que Cristo fuera traspasado, Dios se lo había dicho a Zacarías? ¿Y qué le dijo Dios a Zacarías? Le dijo, y mirarán al que traspasaron. ¿Cierto? 400 años antes. ¿Qué dice Apocalipsis 1:8? Que el Señor Jesucristo viene en las nubes y todo ojo le verá y mirarán al que traspasaron. ¿Y sabe lo que va a pasar, hermanos? Cuando Cristo venga bajando en gloria, no va a bajar sobre Chile, no va a bajar sobre Estados Unidos ni China, va a bajar sobre Israel. Los israelitas vivos en ese momento verán al que traspasaron. Y en ese momento se les va a haber predicado el evangelio a cada israelita que haya estado vivo en ese tiempo. Ahí cobra sentido el texto. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre en gloria. La venida de Cristo en el arrebatamiento es secreta para la iglesia, se lleva a la iglesia. Pero cuando venga en gloria después de 7 años, va a venir a la vista de todos. A la vista de todos. Y todos lo verán. Cuando, por ejemplo, cantamos esa alabanza y todos lo verán, coronado en poder y autoridad. Es la venida de Cristo en gloria. Mire, veamos Zacarías, hermano, rapidito. Zacarías capítulo 12, verso 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios
como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Esto es, hermano, en el contexto de Armagedón, cuando el pueblo de Israel sea asediado por todas las naciones, asediado por todas las naciones. Es necesario que el que se convierte a Cristo tenga una gracia de Dios para convertirse. El hombre no se convierte por sí mismo a Dios, ¿cierto? Y acá que él dice que le enviará el Señor gracia, porque orarán en esta gracia y buscarán a Dios en este espíritu de gracia y reconocerán al que traspasaron. El Señor les bendiga. Entonces, que Israel hoy día niegue que Jesús de Nazaret fue el Mesías no tiene ninguna lógica en cuanto a la Biblia, porque el Antiguo Testamento da todo lujo de detalle. Dice que al Mesías lo iban a azotar, dice que el Mesías lo iban a traspasar, dice que iban a traspasar sus manos y sus pies 1000 años antes. Entonces, cuando Cristo venga en gloria, ellos lo verán. El Señor les bendiga. Entonces, es hermoso, hermano. No se cumplió la predicación a Israel en los días de Jesús, pero se va a cumplir en los días de la gran tribulación. Y van a estar predicando no 12, sino 144,000 enviados por Dios, más 2 testigos poderosos en Dios, predicando el Evangelio. Y una gran parte de la nación de Israel se va a convertir, no todos. Amén. Después dice aquí, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cómo van a perseguir a los que persigan? ¿Los van a perseguir porque son los hijos de Dios? No, el enemigo ¿sabe lo que va a decir? Va a decir que ellos son los hijos del diablo. Como dicen de la iglesia, que del diablo, que todos los males vienen a causa de la iglesia. ¿Así dicen ahora? ¿Cierto? Hermanos, y hay una secta que está buscando tener personalidad jurídica en Chile, y ellos son la iglesia de Satanás, pero dicen que Satanás no existe. ¿Me entiendes? Ellos tienen el nombre de Satanás porque Satanás era un estratega, era un genio militar, era un genio en la argumentación, en la retórica. Por eso se llama la iglesia Satanás. O sea, a eso el diablo lo tiene más engañado que a cualquiera, ¿cierto? Pero la gente va a empezar a ver en ellos a referentes intelectuales, va a empezar a ver en ellos a referentes de seres humanos prósperos, a seres humanos que viven libres. Y que los malos son estos otros que siguen a Cristo y que Cristo los quiere sin fumar, sin tomar, sin hacer esto otro, los quiere reprimidos. Pero estos otros que adoran a Satanás son libres. Y llegará el día, dice el Señor, en que el que los entregue pensará que está haciendo una obra para Dios. Pero si a nuestro Señor le llamaron Belcebú, ¿qué queda para sus hijos? ¿Cierto? Y esto fue noticia en todo el mundo. En Chile están sacando personalidad jurídica la iglesia de Satanás. En Estados Unidos, que fue una iglesia fundada por cristianos, la iglesia de Satanás ya tiene un montón de locales por mano. En Estados Unidos, que es una nación fundada por cristianos, están quemando Biblias. Del estado de California se están yendo todos los cristianos porque el estado de California ya es un estado, pero hermano, podrido. El Señor les bendiga. Entonces, amado hermano, van a venir tiempos muy difíciles. Pero si a usted de repente lo tratan mal y le dice, ya, este canuto, ¿cierto? ¿Usted cómo se siente cuando le dicen canuto y le ponen ahí un título peyorativo? ¿Se siente mal? ¿Cierto? A uno le dicen esas cosas, en las construcciones, en los trabajos, en todos lados. Yo saco pecho, hermano, de verdad. Porque sé que estamos haciéndolo bien ante el Señor.